Muy buenas, profe. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar la clase hoy día con lo siguiente. Vamos a mirar un poco lo que son las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿ya? Eh, Hay variedad de aplicaciones, ¿ya? Yo lo que hice fue seleccionar, bueno, en esta oportunidad vamos a hacer una, ¿ya? Igual se pueden ver todas de una vez, pero creo que es más conveniente ir viéndolas de a una, ¿ya? Así que lo que hice fue un resumen, más o menos como en qué consiste la aplicación, eh, y después puse un ejemplo que a ese lo voy a ir desarrollando y explicando, digamos, los pasos a seguir cuando uno eh, hace utilización de ecuaciones diferenciales, ¿ya? Esto tiene que ver con modelamiento, ¿ya? Modelamiento matemático, es como un enunciado, ¿cierto? Y ese enunciado uno lo que hace es transformarlo en una ecuación diferencial. Y una vez que tiene esa ecuación diferencial, lo que hace es resolverla y aplicar algunas condiciones de borde que la propia ecuación diferencial tiene. Y eso ya ahí también lo voy a ir explicando de en qué consiste eso de las condiciones de borde o las condiciones iniciales, ¿ya? Entonces eso lo voy a ir explicando. Ahora, en esta presentación tengo tres problemas, ¿cierto? No están desarrollados ahí, sí, por lo tanto están planteados. Así que yo por lo menos creo que alcanzaría a resolver dos. Quizás uno quede pendiente. Ojalá los tres, pero la intención es por lo menos dejar uno resuelto y explicado, ¿ya? Eh, para esto, ya uno debe entender, o por lo menos yo, digamos, debo suponer que ya la parte de resolver ecuaciones diferenciales está como no completamente resuelta, pero por lo menos, ¿cierto? Ahí tenemos eh, una parte ya trabajada, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo les voy a, digamos, a plantear lo siguiente, que en términos de lo que hemos ido avanzando, el tema de integrales, bueno, integrales derivadas, es fundamental, por lo tanto, en ese sentido, no vamos a dejar de interactuar con lo que son integrales y derivadas. Por otro lado, tenemos tres formas de resolver ecuaciones, o sea, en realidad son cuatro, pero tres, digamos, son formas de resolver ecuaciones, las otras son un poco
casi inmediata, ¿no? Que es la primera parte que yo trabajé, que fue la, la ecuación diferencial de primer orden, que lo único que había que hacer era integrar sucesivamente, tantas veces como la derivada lo indicaba, ¿ya? Entonces estaba lo que es integración inmediata, que ahí nosotros lo asociamos o se miró como ecuación diferencial. Después estaba el uso de la tabla, es cierto que también es un tema ahí relacionado con lo que significa resolver ecuaciones diferenciales. Después estaba el método de separación de variables, ¿m? Que era también un método que permitía resolver ecuaciones diferenciales. Después de eso estaba lo que es la ecuación diferencial exacta, ¿ya? Que también es cierto, ahí resolvíamos una ecuación diferencial de primer orden. Y el último método fue el de la ecuación lineal, ¿no? La ecuación lineal, eh, lineal de primer orden, ¿cierto? Que es la última que resolvimos. Eso más o menos han sido los avances que hemos hecho en el curso. Ahora, hay que notar o hay que también decir lo siguiente, que si uno revisa, y probablemente alguno de ustedes ya lo está haciendo, revisa los contenidos y los trata de ubicar en algún libro y todo eso, aquí los contenidos están como seleccionados, ¿ya? No es un desarrollo muy, digamos, orientado hacia la parte conceptual, sino que más orientado hacia la parte operativa de la resolución de ecuaciones diferenciales. Así que no hay que pensar que hay tanto concepto de por medio como para poder desarrollar conceptualmente el curso. No es así. El curso tiene una orientación un poco más operativa. O sea, la idea base es que ustedes sepan resolver ecuaciones diferenciales. Y para ello lo necesario es que primero sepan diferenciarlas, ¿ya? Voy a insistir en lo mismo, que algo que lo he repetido en varias oportunidades. En las ecuaciones diferenciales, como también podría ser la misma situación en la resolución de integrales, no existe un único método para resolver ecuaciones diferenciales, como también podría yo decirlo para lo que es integración. No existe un único método para integrar una función, ¿ya? Sino que de alguna forma lo que va ocurriendo es que voy teniendo diversos métodos y los problemas se van adecuando al método que yo voy a utilizar. O sea, de alguna forma yo tengo que tener claridad cómo opera el método y después tengo que tener claridad respecto a el problema que estoy resolviendo, dónde se enmarca, ¿no? Entonces acá, cuando uno selecciona o tiene una ecuación diferencial que quiere resolver, debe entender que tiene estos tres o cuatro métodos, ¿cierto? Que son los que permiten resolver ecuaciones diferenciales en el ámbito de este curso, ¿ya? Diferente es, ¿cierto? Si uno va a estudiar eh, otro tipo de ecuaciones diferenciales, ¿ya? O agregar más métodos de resolución de ecuaciones diferenciales, porque eso nos abre una ventana mayor, ¿ya? Aquí estamos hablando de métodos, como les digo, seleccionados en las características de los cursos que estamos dictando ahora y en las condiciones que estamos ahora, ¿ya? Posiblemente en un curso presencial la cosa es un poco diferente. ¿Por qué? Porque ahí uno lo que puede hacer tiene un poquito más de tiempo, tiene un poquito más digamos, en ese sentido obtiene más recursos y por lo tanto puede hacer un poco más allá, ¿ya? Ya, eso es un poco lo que tiene que ver con el resumen de lo que hemos hecho hasta el momento. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que deseen comentar antes de partir con la clase de hoy día? Ninguna, profe. ¿Ya? Bien, entonces comenzamos Contenido de con... la prueba, profe, Ya, el dígame, viernes, ¿ya? ¿Cuál es la pregunta? ¿cuál va a ser el contenido? Yo lo he repetido en varias oportunidades. Lo que va a hacer es integración. Ahí está la tabla, inmediata, sustitución, por parte, fracciones parciales, em, trigonométricas y ecuación diferencial separable.
va a ser prueba, ¿cierto? La primera prueba. Es un control. Lo que pasa es que en la programación que se hizo, ¿cierto? De la asignatura, lo que se consideró fueron controles, ¿ya? Que se iban haciendo cada 2 semanas, ¿ya? Se iba haciendo el control y eso equivale a un 60% de la nota. Y al final, cuando ya estamos terminando el semestre, se va a hacer una prueba un poco más grande que los controles y va a contemplar el 40% restante. ¿Ya? Esa es más o menos la dinámica de la programación que se hizo de la asignatura. Ok, profe. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, duda, comentario? Profe, entonces hasta el control de que es del bienes va a entrar hasta ecuaciones diferenciales separables. Hasta separable, sí. Ah, ya. Gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? ¿Dudas o alguna otra duda? Creo que no, profe. ¿No? No escuché muy bien. ¿Es de alternativa, profe? Sí, sí, la voy a hacer en Reco como una prueba de alternativa. Ok. Yo creo que con eso es, profe. No creo que nadie más creo que pregunte. No sé, ¿Ya? creo. Ya, bueno, cualquier cosa me preguntan si es necesario. Entonces, como les decía, ahora lo que yo quiero ver es esto, ¿cierto? Que tiene que ver con esto, aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. Y en esta presentación tengo los modelos poblacionales, ¿ya? Las aplicaciones, hay muchas aplicaciones, ¿ya? Una de ellas es lo que tiene que ver con los modelos poblacionales, ¿ya? Otras aplicaciones tienen que ver con los problemas de mezclas. Otra aplicación tiene que ver con los problemas de circuitos, ¿ya? O sea, no sé si, bueno, a lo mejor a ustedes algunos ya estarán viendo o vieron la parte de física, ¿ya? Física, electromagnetismo, por ejemplo, en la asignatura de electromagnetismo, que no sé qué física es, pero ahí está la resolución de circuitos, ¿cierto? Eh, en términos de los componentes que tienen un circuito, que son la resistencia, la inductancia, la capacitancia y la fuente de poder. Entonces uno lo que hace es hace circular una corriente, ¿cierto? Y esa corriente se mueve por este circuito y generalmente, ¿cierto? La incógnita es la corriente, entonces uno lo que anda buscando es una función para la corriente. También en algunos casos se usa la carga como incógnita, ¿ah? La carga. Entonces, también ahí está presente la aplicación en esa área, ¿ya? En esa área. Y también está presente a ver, ¿qué otra? La población, ¿es cierto? Mezcla, circuito, y me falta algo. Ya, bueno, ahí ya me voy a acordar. Pero por lo menos esas tres son aplicaciones. Ahora, de esas tres, nosotros vamos a seleccionar, no las vamos a ver todas, ¿ya? Creo que estaríamos viendo, igual está por definirse, yo tengo que conversar con el paralelo del curso, ¿ya? Y definir bien ahí cuáles son las aplicaciones que vamos a dejar. Por lo menos, esto de poblaciones es algo como, eh, digamos, inicial como para poder partir con las aplicaciones de la ecuación diferencial. Así que eso sí o sí, el tema poblacional o modelos poblacionales es como algo habitual que se hace. Y el otro que está en duda, ¿cierto? Pero también creo que puede ser es mezcla. Y probablemente la parte de circuito, eso sí a lo mejor lo dejamos pendiente, pero eso, como les digo, eso lo vamos a ir revisando. Ya, entonces, en esta presentación está un poco de qué se trata esto de modelos poblacionales y los ejemplos. Pero a diferencia de en otras oportunidades, los ejemplos no están resueltos, sino que aquí lo que yo hice fue plantear los ejemplos y los voy a desarrollar o revisar en la pizarra, ¿ya? En la pizarra que utilizo para estas clases. Ya.
Acá hay un elemento que ustedes, bueno, ojalá lo reconocieran, ¿cierto? Que es la razón de cambio, ¿ya? La razón de cambio. Yo no sé si en el curso de cálculo 2, porque ahí es donde se ve esto, ¿ya? Dentro de las aplicaciones de la derivada, debiesen haber hablado de razón de cambio, ¿ya? La razón de cambio, ¿ya? Que está, bueno, aquí en realidad está planteada como el diferencial de x dividido en el diferencial de dt, ¿ya? Eh, la razón de cambio, ¿cierto? Es podríamos decir que es una cantidad, ¿cierto? Cantidad que está variando respecto a otra cantidad, que está relacionada, por supuesto, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno habla de la velocidad de una partícula en un plano, eso es razón de cambio, ¿ya? Es cómo cambia el desplazamiento de esa partícula a medida que el tiempo va cambiando, digamos, ¿ya? Entonces en resumen, ¿cierto? La velocidad, cuando uno a lo mejor la aprendía en el colegio, le decían que era distancia dividido en tiempo, ¿ya? Pero claro, eso no es una velocidad, digamos, del punto de vista promedio, ¿ya? Es un número eso. Pero cuando a uno le establecen que una partícula se está moviendo o un móvil se está moviendo, lo que está allí presente no es precisamente la velocidad promedio, sino lo que está presente allí es lo instantáneo. O sea, en el fondo va a depender del tiempo, qué velocidad lleve e inclusive en qué punto se encuentre, ¿ya? Entonces, ese es un poco el tema de lo que tiene que ver con razón de cambio. Entonces, en esta primera parte se establece una ley, que es la ley de Malthus, ¿cierto? Malthus, que es el que inició esto del ¿cómo se llama?, del modelamiento del comportamiento de las poblaciones, y es muy simple en su formulación. Él dice que la razón de cambio, o sea, cómo cambia la población, ¿cierto? Cómo cambia la población es proporcional a la población que existe, ¿ya? Y eso lo establece como una ley, y esa es la ley que está escrita aquí, ¿ya? Entiéndase que X, ¿ya? X es el número de individuos, habitantes, ¿cierto?, en un determinado tiempo, y K, perdón, T, el tiempo, ¿ya? El tiempo. Entonces, es como está variando, es como varía esa cantidad respecto al tiempo. Y la proporcionalidad, siempre cuando a uno le hablen de proporcionalidad es porque hay una constante, ¿ya? Una constante. Y la constante es K. K es una constante de proporcionalidad, ¿ya? Que es lo que hace que esta relación efectivamente... Ah, ya, aquí está junto, pero se entiende, ¿cierto? Ya. Dice, cambio de la población es proporcional al número de individuos en ese tiempo, ¿ya? Esta es la ley, ¿ya? Esta es la ley de Malthus, ¿ya? Ahora, discutiendo un poquito eso, ya vamos a mirar algunas observaciones, ¿ya? Este modelo, ¿cierto? Este modelo que está planteado allí, que es muy simple, ya lo vamos a mirar, ya vamos a ver cómo se resuelve, o cómo se trabaja, ¿qué indica? Ah, ya, Luis, antes de continuar, Luis, ¿qué me quiere consultar? Profe, no, es que iba a escribir la ley, pero no alcancé Ah, a ya, escribir. ya, ok, ¿Cómo se listo, me devuelvo. Malthus? Listo, eso era, gracias. ¿Ya? Esto lo pueden, en cualquier libro de ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Que ustedes revisen, ¿ya? Eh, está, ¿ah? Está. Hay dos leyes en el fondo aquí, ¿ya? Yo les voy a explicar la de Malthus y después les voy a explicar la logística, que es la otra ley. ¿Ya? Pero la ley de Malthus, así tal como está planteada, la podemos discutir, miren. Dice que la variación, ¿cierto?, de la población en el tiempo es proporcional a la cantidad que había. Ya. Eso tiene algunas deficiencias, porque si nosotros lo pensamos en nuestra población, ¿ya? En nuestra población también hay una variación de cantidad de individuos respecto al tiempo, ¿ya? Eh, la población es dinámica, ¿ya? Nuestra población es dinámica. Podemos pensarlo en un sector geográfico, lo podemos pensar en el país completo, lo podemos pensar en el mundo, ¿ya? Entonces, esta ley de alguna forma establece esa variación de cantidad de personas respecto al tiempo, pero hay elementos que no se están considerando aquí, que
Bueno, esto también puede ser, por ejemplo, esto mismo que está pasando como pandemia, ¿cierto? Es un virus, ¿ya? Es un virus. Entonces, este virus también podría ser considerado como una población. Entonces uno se podría modelar lo que pasa con el virus con esta ecuación diferencial. Entonces sería, ¿cómo cambia, cierto, el número de contaminados respecto al tiempo? Y según esta ley dice que es proporcional a la cantidad que existe en un cierto tiempo, ¿ya? Entonces, el asunto es que acá tiene su deficiencia. ¿Por qué? Porque también dentro del crecimiento, ya sea poblacional, de un virus o de poblaciones en general, hay un elemento que se debe considerar. ¿Cuál es? Que la población o los individuos compiten por recursos, compiten por espacio, ¿ya? Esa competencia, claro, evidentemente que si uno la mira desde el punto de vista humano, también está presente, a lo mejor no tan evidente, no tan inmediato como por ejemplo en las otras especies, ¿ya? Pero sí existe una cierta competencia. Entonces, la ley de Malthus no contempla eso, no contempla que el individuo, ¿cierto?, que está naciendo, lo que necesita es competir por recursos para sobrevivir y necesita competir por espacio donde vivir, ¿ya? Eso es algo que desde el punto de vista del comportamiento de las poblaciones existe, o sea, es algo real, ¿ya? Y eso es lo que vamos a comentar acá. Entonces, este tipo de modelo, ¿cierto? Es simplemente también se puede modelar en poblaciones no muy grandes, ¿ya? O sea, es también una de las características de ese modelo anterior. Y la otra observación, cuando la población es muy grande, ¿cierto? Muy grande, entra a batir lo que yo les mencionaba, es que se comienza a competir por el espacio, ¿ah? El espacio, o sea, un virus igual compite por la sobrevivencia, ¿ya? O sea, si nosotros, por ejemplo, en este momento estamos en una pandemia y hay un virus presente, ese virus, ¿cierto? Busca donde hospedarse, ¿cierto? Pero también compite con otros virus que también quieren hospedarse, ¿ya? Entonces, hablemos eso en términos de que este virus, ¿cierto?, compite con el virus del sincicial y de todos los otros derivados, ¿ya? Por lo tanto, esa es la competencia, eso se denomina espacio vital, ¿ya? Es donde se va a alojar, ¿ya? Además, debe tener recursos, o sea, el virus se debe alimentar así, ¿ya? Entonces, por lo tanto, también debe competir por los recursos disponibles para poder ser alimentado, ¿ya? Entonces, por eso que en esta ecuación es un poquito más realista la que está aquí. Y esta se llama la ley logística, ¿ya? Y esta ecuación contempla esos dos elementos. Contempla el hecho de que hay competencia por el espacio y hay competencia por los recursos disponibles, ¿ya? Entonces, tiende a ser un poco más real. Ya. Eso es, a grandes rasgos, la explicación del modelo. Perdón, dígame. No se alcanza a ver completa la presentación. No No, alcanza a ver lo que está abajo. déjeme ver si puede ser un problema de... ¿Ahí? ¿Se ve completa? ¿Ahí se ve completa? Sí. Ya, ok. Dale, profe. Ya. Ya, esa es la explicación, ¿cierto? En grandes rasgos de lo que corresponde a el modelo poblacional. Entonces, igual aparece, insisto, estos dos modelos, digamos, estos dos modelos. El modelo de Malthus, que sería como el primero, que es muy, muy simple, y el segundo, que es logístico, ¿ya? O ley logística, que tiene que ver con un poco mirando la idea del espacio vital y los recursos, ¿ya? Que, insisto, es un poco más real que el otro modelo. Ya, pregunta respecto de esto. Insisto, esto es una explicación netamente teórica, ¿cierto?, del modelo. Luis. Profe, con respecto a lo que dijo sobre la competencia, sobre el lugar, no ¿Ya? entendimos. Ya, mira, lo que sucede es que, bueno, miremoslo a lo mejor no tan solo en lo que tiene que ver con los virus, sino que, por ejemplo, en el mundo salvaje. En el mundo salvaje,
¿cierto? Los animales compiten por sobrevivir con otros animales, compiten por el recurso, o sea, compiten por su comida. Además, compiten por el lugar donde están. O sea, un animal, ¿cierto?, necesita un espacio donde poder desarrollarse, necesita un espacio donde poder reproducirse. Entonces, esa es la idea del espacio vital, ¿ya? La idea del espacio vital es como el espacio que necesita para que esa especie se vaya perdurando en el tiempo. Entonces, eso es lo que contempla estos dos elementos, el espacio vital y los recursos, ¿ya? Eso es más o menos la idea. Ahora, claro, nosotros los seres humanos, de alguna forma también está presente, no tan evidente como en el reino animal, pero sí está presente esto de la competencia para efecto de lo que son los recursos para sobrevivir, y por otro lado también la competencia por el hecho de poder establecernos en algún lugar, digamos. ¿Ya? Ese sería como también un poco un paralelo con el reino animal. ¿Ya? Eso es, no sé si queda más claro con eso. ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces ahora nos vamos a la parte de cómo esto se aplica en las ecuaciones diferenciales, ¿ya? Ya, ese es el primer problema que yo les voy a desarrollar. Entonces yo les voy a anunciar el problema completo, ¿ya? Ahí está la primera pregunta. ¿Ya? Entonces, acá, el modelo, esta es la razón de cambio, ¿ya? Esta es la razón de cambio. Si ustedes se fijan, este es el logístico, el que estaba anteriormente, ¿ya? El logístico, porque ahí está el A y ahí está el B, ¿ya? Entonces, ahora, una pregunta que a lo mejor ustedes se puedan hacer es la siguiente, es decir, oiga, y yo en esto necesariamente tengo que construir este modelo a partir de la situación. Bueno, los elementos necesarios van a estar dados y usted puede construir el modelo, ¿ya? Ahora, eh, ¿cuáles son los elementos? Entonces, generalmente el enunciado del problema nos establece las condiciones que tiene que tener, ¿cierto?, este modelo poblacional. Entonces, en este caso no fue necesario, en este caso se dio, o sea, esto está dado, ¿ya? Esto es algo que está dado en este problema. Ahora, el énfasis o la idea de este problema no tiene que ver con la construcción del modelo. Los otros que vienen, sí, los otros sí necesitan la construcción del modelo. Este no. ¿Por qué? Porque este está pensado para ver cómo yo lo resuelvo, ¿ya? O sea, la idea de este modelo no es plantearme la ecuación diferencial, sino que es desde la ecuación diferencial planteada, cómo resuelvo lo que está abajo, ¿ya? Entonces, en esta parte, en lo que es la ecuación diferencial, no, este problema no apunta hacia la obtención de la ecuación diferencial, sino apunta a resolverla e interpretarla, ¿ya? Ya, pregunta respecto al enunciado. Ya lo voy a resolver, así que esta es la otra parte que viene. Fíjense que las preguntas tienen que ver con, bueno, primero estamos hablando de, bueno, tiempo, el tiempo está definido en la unidad de tiempo, que son años, y es una población de una ciudad, ¿cierto? Habitantes, hombres. Entonces, tenemos 100.000 habitantes en el año 80 en esa ciudad. Y nos pregunta, bueno, bajo esta ley de comportamiento, ¿cuánta población habrá en el 2020? ¿En qué año se duplica la población que originalmente tenía? ¿En qué tiempo ocurrió eso? ¿Y qué pasa con el comportamiento de la población bajo esta ley? ¿Qué pasa con el comportamiento de la población cuando el tiempo va aumentando? O sea, eh, eso quiere decir que cómo se comporta la población a lo largo del tiempo, ¿ya? Yo no sé si, bueno, a lo mejor ustedes nos entusiasman tanto acerca de, no de la parte, digamos, no técnica de las noticias en términos de lo que significa el comportamiento del virus que nos está azotando, sino que en la parte técnica donde se hace referencia a las curvas, se hace referencia a la meseta de la curva, se hace referencia al modelo exponencial. Entonces,
esa parte es como interesante desde el punto de vista de lo que significa el modelamiento de una población, ¿ya? Porque el virus que nos aqueja es una población, ¿ya? Es una población y se puede modelar como una población. Entonces, la idea, ¿cierto?, de esto también está como relacionado a pensar en lo siguiente, es decir, bueno, la misma pregunta nos podríamos hacer nosotros ahora, bueno, ¿y cómo, si nosotros logramos tener esto, ¿ya? Logramos plantear la ecuación diferencial para modelar el coronavirus, ¿ya? Si tuviéramos la posibilidad de hacer esto, probablemente ya está hecho, ¿ya? Algún grupo científico ya la tiene, con los datos que se manejan hasta el momento, y podríamos hacer un comportamiento, digamos, una posible, digamos, visualizar el comportamiento en la medida que aumenta el tiempo, ¿ya? Entonces, eso es lo que de alguna forma se quiere analizar con este modelo, ¿ya? Ya. ¿Dudas, consultas respecto a ese problema? Por mi parte no, profe. Ya. Entonces ahora lo que vamos a hacer y lo que yo voy a hacer es resolverlo. Así que si es posible, ¿ya? Si es posible ustedes, no sé, fotografíen lo que está ahí en la pantalla o escríbanlo, pero lo importante es que tengan el problema a mano para que cuando yo vaya escribiendo en la pizarra, ustedes vayan viendo, o sea, vayan, digamos, siguiendo, ¿cierto? El problema de acuerdo a lo que el problema... ¿También las preguntas? ¿Ah? ¿También las preguntas les Sí, escribo? sí, porque lo que pasa es que vamos a ir contestando cada una de las preguntas, ¿ya? En primera instancia, vamos a resolver la ecuación diferencial y ahí, después de eso, vamos a ir contestando las preguntas. Así que la idea es que tomen la ecuación diferencial y tomen las preguntas también, ¿no? Pueden tener las preguntas ahí a mano. Pero estoy copiando, profe. Bueno. Si ustedes se fijan, ¿cierto? A modo de comentario, acá tenemos una ecuación diferencial. ¿De qué tipo será la ecuación diferencial? ¿Cómo se podría clasificar? Es exacta, profe, ¿cierto? ¿Cuál sería? O sea, puede que sea. Yo yo creo que si lo estás viendo, lineal. Ya, acuérdense que las formas, de acuerdo a las formas. Entonces, yo les sugiero hacer lo siguiente, es como una sugerencia como para poder orientarse de acuerdo a la respuesta de lo que se quiere hacer. Primero partan desde de lo primero o sea, traten de seguir el razonamiento lógico de lo primero. Lo primero que se hizo fue hablar de las ecuaciones diferenciales exactas, no, perdón, las de separables, ¿ya? Separables. Después se pasó a las diferenciales exactas y después se pasó a las lineales, ¿ya? Entonces, traten de ir abordando cada uno de los temas más o menos en ese orden, porque el orden que se les da no es casualidad, ¿ya? No es casualidad partir con la separable, ¿ya? Y después pasar a la exacta, y después a la lineal. Entonces, en ese sentido, yo creo que primero es ver o verificar si es separable, y después pasar a ver si es exacta o si es lineal, ¿ya? Entonces, si hacemos esa primera aproximación, ¿les suena que es de tipo separable o no? Yo creo que sí, profe. ¿Cierto? Si al final, si ustedes se fijan, esta expresión que está al lado derecho de la igualdad, que todo eso, ¿cierto? Lo que está ahí, eso que está allí es exclusivamente función de x, ¿ya? Función de x. Por lo tanto, aquí hay dos variables. Bueno, no lo pregunté, pero ¿cuál es la variable dependiente? Es la x, ¿cierto? La x depende de la t, ¿ya? La variable dependiente es la x, la independiente es la t. Por lo tanto, aquí tengo todo esto función exclusivamente de x. Como sea, o sea, digamos la forma que tenga, no importa, pero esto es dependiente exclusivamente de x. Y si yo separo, ¿cierto? Tendría a un lado el diferencial de x con la función que depende exclusivamente de x, y al otro lado tendría el diferencial de t. Entonces, es separable.
¿ya? Es separable. O sea, vuelvo a insistir, si ustedes quieren de alguna forma ir avanzando en esto de poder diferenciar las ecuaciones diferenciables y poder posteriormente ver la resolución, tienen que partir primero identificándolas. ¿Ya? Entonces, es separable. Ahora, el orden, ¿ya? El orden de la ecuación diferencial también es importante que lo reconozcan. La razón es porque después vamos a empezar con las ecuaciones diferenciales de segundo orden. Esta es de primer orden. Recién acaba de ingresar Álvaro. Por favor, apellido, Álvaro, ¿ya? La regla es que si no pone apellido, yo lo saco de la reunión. Así que por favor ponga su nombre y su apellido. Entonces, como les comentaba, esta ecuación diferencial es de primer orden, porque la derivada más alta es la primera derivada, y es separable porque todo lo que está en el lado derecho depende exclusivamente de x, ¿ya? Y eso lo hace un poco más simple de resolver. ¿Ya? ¿Alguna otra acotación respecto de la ecuación diferencial? ¿O alguna pregunta? No, profe. Ay, copilla. Ya, Álvaro. Puede entrar, sí, pueden entrar con invitado, pero ponga su apellido, Álvaro Toledo, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Entonces ahora la vamos a resolver, ¿ya? Entonces, como les digo, tomen nota de esto, porque ahora yo me voy a pasar a una pizarra donde la vamos a trabajar, ¿ya? Ya, entonces ahora vamos a trabajar acá. Lo primero que voy a hacer es plantear la ecuación diferencial y buscar la solución. Porque cuando a mí me pregunta, ¿cierto? Aquí hay que entender una cosa, que el modelo, ¿cierto? El modelo que está planteado ahí establece, ¿cierto? El tema de es una razón de cambio. Entonces, para poder yo obtener la población, ¿ya? La población está definida como x de t, ¿ya? Y eso es lo que voy a ir más o menos ordenando la idea. Mire. Lo primero, ¿cierto? Lo primero, este es el ejemplo 1. ¿Ya? Entonces, déjeme anotar ahí para que quede ordenado esto. Entonces, ahí voy a poner ejemplo 1 para que vaya quedando ordenado, ¿ya? Ya, ejemplo 1. Con ese ejemplo, tengo 3 ejemplos, por eso le voy ordenando los ejemplos, ¿ya? Entonces, en este ejemplo 1, lo que tengo es lo siguiente, que es una ecuación diferencial, ¿ya? La podría anotar, pero primero voy a anotar qué es lo que es la variable. Entonces, la variable está expresada como x de t. X es la variable dependiente, ¿ya? Ya, x de t. Entonces, este x de t, ¿ya? Voy a poner un texto ahí para que quede ordenado. Ese x de t representa lo siguiente. Es la cantidad de personas, individuos, o de habitantes, ¿cierto? En este caso, habitantes en el tiempo t, ¿ya? Entonces, esa es la definición de ese x de t. Voy a anotar ahí un poquito mejor el... Ahí. Profe, no se ve la letra. Ya, sí, déjeme arreglar un poco eso. Ya, voy a arreglar la letra de ahí. Ya, entonces le agrego acá, o le pongo, voy a escribir la mejor forma. Entonces yo les decía que esto va a ser x de t. Ahora sí se ve. ¿Ya? Entonces x de t es la cantidad de habitantes
Ya, bueno, ahí quedó bajo la S, ya, pero se entiende. Cantidad de habitantes en el tiempo T. Entonces, este X de T parte en el año 1980, ¿ya? Entonces, el dato que también me está dando la población me dice que en el X, cuando el año es 1980, o sea, me dice X, ¿cierto? De 1980 es igual a 100.000, ¿ya? Es un dato que me están dando también, así que tengo que tomarlo en cuenta. ¿Ya? 100.000. Entonces, son 100.000 habitantes, ¿ya? ¿Ya? 100.000 habitantes. Entonces, lo que yo necesito saber es qué forma tiene el X de T. Pero lo que yo conozco, ya lo que conozco del X de T, conozco esto, que es la relación que me está dando la ecuación diferencial, que me dice que de X a dt, ¿cierto? Es igual a 1 dividido 100 X. Cada vez que aparezca la X, ustedes deben entender que se trata de la X de T, ¿ya? No se pone el X de T sucesivamente porque igual puede digamos, generar alguna confusión ahí, pero todas las X que aparecen son de la forma X de T. Entonces, 1 dividido 10 elevado a 6 X al cuadrado. Ya, eso es lo que tengo, ¿ya? Eso es lo que tengo, que es en esta parte, ¿cierto? Que la voy a resaltar, corresponde a la ecuación diferencial. Entonces, todo esto es, lo que está ahí, es la ecuación diferencial, ¿ya? Que es la que voy a agregar por aquí. ¿Cierto? Ecuación diferencial o modelo, ¿ya? O el modelo que digamos en este caso corresponde a un modelo tipo de población o poblacional, ¿ya? Ya. Eso es, ¿cierto? Lo que tenemos hasta el momento. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que resolver esto, ¿ya? Ahora, para resolver la ecuación diferencial, ¿cierto? Para encontrar la solución de esta ecuación diferencial, lo que tengo que hacer es ver qué método aplico sobre esta ecuación diferencial. Entonces, si yo me fijo acá, podría escribir esto de la siguiente forma, usando separación de variables. Entonces, yo le voy a poner usando separación de variables. Ya, eso es lo que vamos a utilizar, separación de variables. Entonces, si yo hago la separación, tendría que escribir lo siguiente. Tendría que poner aquí dx dividido, ¿cierto? Dividido, vamos a hacer una raya de división. Ahí. Y lo que pondríamos allí sería lo siguiente. Sería, toda esta expresión pasaría, ¿cierto? Como denominador abajo del de x. Entonces sería 1 dividido 100 x menos 1 dividido 10 elevado a 6 x cuadrado. ¿Ya? Igual, entonces ahora el dt, y aquí queda dt. Ya. Eso es lo primero que tengo que hacer, que es buscar la forma, ¿cierto?, de resolver la ecuación diferencial. Ya, hasta allí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Preguntas No, hasta profe, allí? pero déjeme copiar. Voy a copiar. Sí, de la nueva. Entonces ahora,
¿qué es lo que debiésemos hacer nosotros? Bueno, decir, bueno, ¿cómo vamos a resolver esta ecuación diferencial? Entonces, para resolver la ecuación diferencial, nosotros tenemos los distintos métodos que hemos estudiado, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, si ustedes se dan cuenta en esta ecuación diferencial, lo primero que hay que hacer, ¿cierto? Es decir, bueno, a esta ecuación diferencial vamos a tener que integrar a ambos lados, ¿cierto? Vamos a tener que aplicar integral a ambos lados. Entonces, va a quedar la integral de x dividido, ¿cierto? Por 1 dividido 100 x menos 1 dividido 10 elevado a 6 x cuadrado igual a la integral. Bueno, esta integral que va al otro lado, evidentemente que es muy simple, ¿no? Ya, pero acá hay un problema. Hay un problema. ¿Cuál es? Que la integral que nos está dando aquí, esa integral. ¿Cómo se debe resolver esa integral? ¿Qué se debe hacer ahí? Esta integral, la que voy a poner, digamos, la que está en el lado derecho, no tiene ningún problema, ¿no? Como integral. La que está en el lado izquierdo tiene problema. ¿Cómo se debe resolver esa integral? Hay que separarlo. ¿Cómo? ¿Cómo la separamos? A ver. ¿Alguna idea de cómo separar? 1 partido en 100x ¿Ya? menos 1 partido en 10 elevado a 6 x al cuadrado. Y Ya. el de x se deja al lado. Y Ya. es integral íntegro. Sí. El problema es que, acuérdense que cuando tenemos denominadores, ya si eso estuviera en el numerador, o sea, estuviera en la parte de arriba, se podría separar sin ningún problema. Pero estando en el denominador, no se puede separar de ese denominador. Esta integral se hace por parte. Perdón, por fracciones parciales. Fracciones parciales. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer con esa integral. Fracciones parciales. Ahora, ustedes dirán, ¿y cómo ustedes, cómo se dan cuenta de eso? Miren, de repente uno como que se tiende a complicar con lo siguiente, con los numeritos que aparecen ahí. 1 dividido en 100, ¿cierto? Y 1 dividido en 10 elevado a 6. Bueno, piensen ustedes que ese es un valor A y este es un valor B. Y tienen x cuadrado. ¿Eso no es separable, digamos, en términos de fracciones o no? Entonces acá hagamos la descomposición, miren. Vamos a hacer la descomposición ahí para... Entonces, antes de resolverla, hagamos la descomposición en fracciones parciales. Entonces tenemos, esta va a ser la descomposición 1, ¿cierto? Dividido dividido 1. Bueno, no sé si ustedes visualizan aquí que el factor común es x. Entonces quiero sacar al tiro el factor x. Y inclusive sería 1 dividido 100, ¿cierto? 1 dividido 100 o 10 elevado a menos 2, que sería el factor... A ver, ustedes me dirán si me van entendiendo esto, miren. Entonces yo quiero escribir aquí 10 elevado a menos 2 x, factor común de 1 menos, aquí sería 10 elevado a menos 4 por x. Ya, no sé si ahí se entiende lo que traté de hacer ahí. Pregunten todo lo que sea necesario, porque en realidad esto lo tienen que aprender a hacer ustedes, por lo tanto, yo tengo que estar, digamos, en ese sentido, expectante a cualquier duda que tengan, y eso significa que si algo no les cuadra, lo pregunten, y eso les permite inmediatamente poder avanzar digamos, en términos de la resolución de la ecuación, ¿ya?
Si yo hago la multiplicación, ¿cierto? Hago la multiplicación de este factor por 1, me da lo que está ahí, el primer término. Si hago la multiplicación de eso por el segundo factor, me da el que está allí. Ahora, las potencias las escribí como potencia negativa. Esto es 1 dividido en 100, eso es 10 elevado a menos 2. 1 dividido en 10 elevado a 6 es 10 elevado a menos 6. ¿Ya? Entonces, si hago la multiplicación, me da lo mismo. ¿Estamos claros ahí o no? ¿Alguna pregunta? Todo bien, profe. Ya. Entonces, Todo bien. esto, aquí tenemos dos factores que hay que tomar en cuenta. Entonces, yo les voy a marcar los factores para que ustedes vean ahí que... Y los vamos a marcar de color... Ahí. Entonces, aquí tenemos un primer factor. Factor de primer grado. Y acá tenemos un segundo factor, ¿cierto? Un segundo factor también de primer grado. ¿Se entiende? Que ahí están los dos factores. Entonces, cuando hago eso, va a quedar de la forma A, en el numerador, A, dividido por el primer factor de primer grado. 10 elevado a menos 2, X. Más, ¿cierto? Ahora el segundo factor, B, y ahí voy a poner la raya de división. B dividido en el segundo factor, que es 1 menos 10 elevado a menos 4, X. Entonces, mi problema ahora se transforma en saber cuánto vale A y cuánto vale B. ¿Ya? Entonces, les doy 2 minutos para que me digan cuánto vale A, cuánto vale B. Lo tengo calculado, así que yo lo que voy a hacer no es hacerlo, ya eso no lo voy a hacer porque eso va a demandar un tiempo, pero sí tengo los valores, ¿ya? Entonces les doy 2 minutos para que lo traten de hacer. O por lo menos me den algún valor que hayan obtenido del A y el B. Acuérdense que para resolver esto, lo que tienen que hacer es sacar denominador común, entonces al final esto es cruzado, po. Este factor, el 1 menos 10 elevado a menos 4 por X, lo multiplican por A. El 10 elevado a menos 2 por X lo multiplican por B. Después factorizan todo en X, ¿cierto? Factorizan en X, le hay que dar una suma o resta en A, y después les queda un término libre. Entonces, lo que debiesen encontrar es lo siguiente, para ir avanzando. Que el A vale 1, ¿ya? El A vale 1, y el B me dio 10 elevado a menos 4. Ya. Ustedes me dirán si son esos los valores que también ustedes obtuvieron. ¿Pudieron sacar eso, no? ¿Pude el de uno? El de la. No le escuché. No le escuché muy bien. Que pude con el A. Ya. ¿Y el Voy B? con B. Ya, pero esto
esto no es la solución del problema. ¿Eh? Ojo, que estamos recién empezando a tratar de resolver el problema. Entonces ahora yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Ahora ya podría escribir con los valores respectivos la descomposición. Entonces la descomposición quedó así. Como 1, ¿cierto? 1 dividido por 10 elevado a menos 2 x más 10 elevado a menos 4, y ahí pongo una raya de división, y ponemos 1 menos 10 elevado a menos 4 x. ¿Ya? Ahí está, esa sería la descomposición. Entonces ahora lo que viene, ¿cierto?, es volver al problema que tenemos originalmente, porque el problema que estamos resolviendo, no se olviden que es el que está acá arriba, ¿ya? Este es el problema, ¿ah? No hay que olvidarse de lo que queremos resolver, ¿ah? Entonces al final lo que nosotros queremos es ver cuánto vale eso, todo lo que está ahí. Ya, entonces tengo que borrar esta parte. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya, borramos acá y continúo, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué finalmente lo que estamos haciendo? Que es tratando de resolver la ecuación. Entonces ahora tendríamos que decir que la ecuación, ¿cierto?, que vamos a resolver, ahora tomando en cuenta el lado, en este caso, el lado izquierdo, ¿cierto? Entonces ahí quedaría una integral, ¿cierto? La integral de 1 dividido 10 a la menos 2x, ¿cierto? La voy a separar ya, dx, más otra integral, ¿cierto? Que sería 10 elevado a menos 4 dividido 1 menos 10 elevado a menos 4 x, ¿cierto? Y todo esto de x. Igual. Entonces, en este lado es la integral de dt, y eso es t. Acuérdense, la integral de dt es t nomás, ¿cierto? Entonces sería t más una constante que le vamos a llamar C1. Ya van a ver por qué le llamo C1. Ya, hasta ahí vamos bien. ¿Alguna pregunta? Eso es nada más que usar la descomposición, ¿cierto? Que fue el haber encontrado la A y el B, ¿cierto? Que finalmente es lo que queremos resolver. Entonces, ahí está la separación que alguien por ahí planteó, pero la separación correcta es esto, ¿ya? Esto que está ahí, lo que está ahí y lo que está ahí, ¿ya? Entonces ahora voy a borrar lo que queda abajo para poder seguir trabajando. Entonces, continúo. Acá, ¿cierto? Yo tendría que resolver cada una de estas integrales. Miren, estas integrales las que voy a marcar ahí. Entonces tengo que resolver esa integral como integral 1, eso, y eso como integral 2. Ya, entonces, ¿qué puedo decir de la primera integral? ¿Cuál es la solución de esta primera integral? Entonces sería, bueno, eso se puede escribir como 10 elevado a 2 o 100, ¿ya? Porque ahora sí está negativo, ¿cierto? Y uno lo puede dejar en el exponente y quedaría 10 elevado a 2 o 100, y ahí quedaría la integral de dx dividido en x, logaritmo natural de x. Esa es la primera integral. ¿Dudas respecto a esa primera integral?
¿No hay otra forma aparte de ese? ¿Del 100 el logaritmo de x? Es que queda, mira, si tú sacas el valor numérico, ¿cierto? Sí. Sacas el valor numérico y lo dejas fuera de la integral, te queda de x guión x. O sea, olvídate del número, ¿ya? Por un rato. O sea, Ya, ya, saca ya. el número. Olvídate del número. Entonces, ¿qué te va a quedar? 1 dividido en x de x. Y eso es el logaritmo Claro. natural, pues, ¿cierto? Sí, cierto. Ya. Y acá también nos podemos olvidar del número. ¿Ah? ¿En qué sentido? Lo podemos dejar fuera de la integral. Pero aquí tenemos que tener cuidado porque aquí tenemos este factor. Esta integral se hace por sustitución. ¿Ya? Por sustitución. ¿Cuál sería la sustitución? La parte de abajo va a ser u. ¿Cierto? La parte de abajo va a ser u. Entonces, al hacer la sustitución, ¿cierto? Al hacer la sustitución en esta parte, la parte de abajo como u, nos queda la parte de arriba. Nos queda 10 a la menos 2 de x. Parece que ahí transcribí mal, ¿eh? Nadie me dijo, porque miren, aquí nadie me dijo que tengo un error. Mire, la transcripción que hice yo, 6, después de repente aparece 4. Y sigue con el 4, sigue con el 4, sigue con el 4. Y nadie me dijo nada. ¿Se entiende el error que he cometido, no? Yo le iba a decir, profe, Ya, pues, tiene que en vez de decirlo. menos 4 me dio menos 2, pero es que dije, ya se fue en el ejercicio, le voy a decir al No, último. pues si ahí ustedes tienen que fijarse en eso también, pues sí. A ver, cuando yo estoy haciendo el ejercicio, yo estoy mirando, ¿cierto? Trabajando, tratando de cubrir todas las posibilidades de errores. Pero si ustedes tienen un comentario, háganlo. Tienen que hacerlo, ¿ya? Y eso de alguna forma también demuestra que están siguiendo el desarrollo, porque si ustedes no hacen eso, claro, es re fácil, pues yo puedo arrastrar el error sucesivamente hasta terminar con el error, ¿ya? Ya, entonces, hagamos la modificación respectiva, arreglemos. Hay que arreglar eso. Entonces, ahí vamos a arreglar. Entonces, aquí, ese no es 4. Ese tampoco es 4. Bueno, esto da, haciendo toda la operatoria, eso sí está bien, ¿ah? Eso está bien. Haciendo la operatoria, o sea, el valor de... Listo, y aquí también lo voy a arreglar. Entonces borro primero esto. Ya. Y creo que ¿dónde más? No, el V está bien. El B está correcto, digamos, como valor. Entonces, arreglemos. Entonces, aquí es 6. 6. Eso viene de acá arriba. ¿Ya? De arriba. Si es lo mismo. Si yo, lo único que ahora no le puse integral, pero es lo mismo. Esto es 6. 6. ¿Profe? Sí, le escucho, dígame. ¿Profe no factorizó ¿No ahí? tendría que ver 10 elevado a 6 nomás? Perdón. Sí. Aquí es 4, está bien. Ahí sí. Sí, creo que otra vez cometí error. Entonces Sí. estaba viendo desde el principio. Sí. Eso está bien ahí. Ya. Ya arreglémoslo bien aquí entonces. De nuevo. ¿Verdad? Aquí hice la factorización, ¿verdad? 4, ya, ahí sí. Y esto también es 4, ya. Entonces está todo bien. Po. Lo que pasa es que me confundí ahí arriba, no, ya. Entonces aquí es menos 4 y aquí va X. ¿Ya? Entonces aquí voy a mirar. ¿Ya? En esta parte también es menos 4, ¿cierto? Sí, porque viene de la descomposición. Ahí, ya. Sí, no, hubo una confusión nomás, me confundí yo. Sí, solamente me confundí yo, ¿ya? Bien, entonces sigamos adelante. Po. Entonces, ¿qué tenemos acá? Yo les contaba que esta integral, la segunda, ¿ya? La segunda integral, que es la que voy a marcar ahora en otro color, esta. Esa que está ahí,
la tengo que hacer por sustitución. Entonces yo le dije, la parte de abajo, ¿cierto? La parte de abajo es U. Entonces, si yo hago el diferencial de U, va a quedar menos 10 elevado a menos 4 de X. ¿Ya? Va a quedar menos 10 elevado a menos 4 de X, que es la parte de arriba, pero está con signo positivo. Entonces, para que quede negativo, acá abajito se agrega un cambio de signo, se hace un cambio de signo ahí. Entonces aquí sería menos, ¿cierto? Y ahí nos Menos quedaría 10 logaritmo natural, logaritmo exactamente, ¿cierto? entre paréntesis, bueno, entre Es x 1 menos 10.000. Bueno, ahí. Eso nos quedaría, ¿ya? yo lo noté como x menos 10.000 más c. ¿Perdón? No, pues acuérdate que aquí abajo quedó el U. Bueno, lo hice ya. Bueno, Tú dices, es que el U es ese, po. yo le El U estaba es, dando el resultado final. ya, ok. Ya, y esto es igual, no olvidar que esto es igual a T más C1, ¿correcto? Entonces, ahí está resuelta la primera integral. Vamos, entonces aquí está resuelta ahí. Y la segunda integral está resuelta ahí. ¿Ya? Entonces ahí tenemos resuelto hasta el momento todo. Ya, voy a revisar ahí por si acaso y si es que no haya algún error ahí de. No hay error, profe. Ya, entonces, vamos bien ahí, Profe, ¿ya? Sí, dime. ese en la segunda integral, el 10 elevado a menos 4, ¿qué hizo con eso? Con el de arriba. ¿Ese? Sí. Ya, es que Sí. este es U. Mira, lo voy a hacer aparte, ¿eh? Por acá abajo. Mira, ahí, para esa integral tendrían que usar lo siguiente. Pondrían U igual a 1 menos 10 a la menos 4x, ¿cierto? Entonces, el diferencial de U es menos 10 a la menos 4 de x. Y eso está en la parte de arriba. Entonces, lo único que cambia es el signo. Por eso queda un menos ahí. ¿Me entiende? Ahora sí. ¿Ya? Ya. Entonces, voy a revisar por si acaso. Pues sí, ya, ahí estamos bien acá. Integramos ahí, integramos aquí. Ya, entonces, continúo. Luego, acá, ¿cierto? Tenemos un logaritmo y tenemos una diferencia. Entonces, ¿esto cómo nos queda? Y aquí hay un factor 10 a la menos 2 también, ¿cierto? Que sería el 100. Entonces, esto nos podría quedar como un solo logaritmo. A ver, aquí tengo... ¿Alguien tuvo algo diferente de este valor o no? ¿O a todos les dio ese valor que está ahí? Profe, a mí raramente el B me da menos 2, pero no sé, no estoy seguro. 10 a la menos 2. A mí me dio un número diferente también. Sí. Pero, a ver, ¿cuánto les dio? Para ver, es que estoy mirando que... A menos 2 me dio. A la menos 2. Menos 2, profe. Ya, déjeme arreglar entonces, porque parece que ahí está el error. Aquí, esto les dio menos 2, ¿cierto? Ya, vamos a poner. Igual lo voy a verificar, ¿ya? Lo voy a hacer acá yo. Entonces, esto es menos 2. Menos 2 ahí. Y esto, ¿cierto? Si hago el U, esto acá que arriba queda menos 2. Entonces arreglo. Eso también me lo tienen que decir, porque si cuando ustedes sacan un valor y les da algo diferente, me tienen que decir, profe, me dio esto, y yo lo puedo revisar, puedo ver ahí qué pasó. Ya. Ahí tenemos, pero este factor, aquí no queda esto solito, ¿cierto? Ahí cambia también eso. ¿Por qué?
porque ahí va a haber un factor que hay que sacar, miren. Ya, el factor que hay que sacar es el siguiente. Para que arriba quede 10 a la menos 4, tengo que multiplicar por 10 a la menos 2. ¿Cierto o no? 10 a la menos 2, entonces será 10 a la 2. Ahí. Y esa integral queda así. Integral de 10 elevado a menos 4 10 elevado a menos 4 dividido por 1 menos 10 a la menos 4 x. Y eso de x. Ahí sí, ¿ya? Y este igual lo dejamos pendiente porque vamos a resolver primero eso. Ya, entonces tenemos 100, ¿cierto? Factor común de logaritmo natural de x menos, ese menos no es menos sino es más. Este es más y después cuando integro da menos. Ese es más. Entonces, al integrar esto, queda logaritmo natural de 1 menos 10 elevado a menos 4 x. Todo eso igualado con t más c1. Y ahí sí. Entonces, ese 100 lo pasamos al otro lado. ¿Ya? Entonces, nos queda. Bueno, lo que está dentro del paréntesis es un solo logaritmo. Lo voy a poner como un solo logaritmo. Entonces queda logaritmo de. Entonces, al ponerlo como un solo logaritmo, ahí necesito una expresión más grande. Así que la vamos a poner con esto. Ahí. Y nos va a quedar x dividido 1 menos 10 elevado a menos 4 x. Y ahí cierro ese paréntesis, que sería aquí. Ahí. ¿Ya? Y completemos aquí que... Ah, ya, bueno, está bien que use valor absoluto. Ya. Igual. Entonces, ese 100 va a ser 10 a la menos 2. T. Y más. Entonces, ese 100 va a pasar dividiendo a, entonces pongámosle C2, porque eso igual sigue siendo constante. ¿Ya? C2, ¿por qué? Porque, claro, si yo divido por 100 esta constante, el resultado también es una constante, entonces le pongo C2. Ya, ¿dudas hasta ahí? Por el momento no. Ya. Entonces, a ver, aquí el arreglo del 100 fue para obtener arriba 10 a la menos 4, ¿ya? Ese fue el arreglo, porque si yo multiplico el 100, que es 10 a la 2, por 10 a la menos 4, me da lo de arriba, el 10 a la menos 2. Eso por potencias de 10. Entonces, borro acá ahora y continuamos aquí. Ya. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acuérdense que lo que nosotros tenemos que encontrar es el LOE de X, ¿ya? Entonces, por lo tanto, vamos a aplicar el exponencial, ¿ya? El exponencial. Entonces nos queda X, aquí nos queda X, ¿cierto? X dividido 1 menos 10 elevado a menos 4 X igual a E
elevado a 1 dividido 100 T más C2. Antes de hablar, a ver, me preguntan por el 100. El 100, ¿ya? ¿Qué pasó con el 100? ¿El 100 de dónde? ¿De aquí? ¿Esa es la pregunta? Ese 100, ¿cierto? Quedó, lo voy a pasar dividiendo aquí. Entonces queda 100, o sea, T dividido en 100. ¿Qué es eso? Y después C1 dividido 100, que es el C2. ¿Esa es la pregunta? Ya, estamos claros entonces, ¿cierto? El 100 ese que está ahí, que es el que yo voy a marcar ahora. Este 100 está ubicado aquí, po. Ahí está el 100. Y acá está ubicado, en el fondo, porque fue C1 dividido 100, que es un C2. ¿Ya? Sigue siendo constante, por lo tanto no genera complicaciones. O sea, cada vez que, acuérdense que yo les decía que las constantes las puedo escribir como 10 por constante y sigue siendo constante, el logaritmo de una constante es constante, el exponencial de una constante es constante, entonces eso uno puede usar C1, C2, C3, hasta que al final queda una única constante y ya se le pone C. Entonces ahí nos quedó esto. Ahora, de acá, esto lo voy a arreglar para el lado derecho, mire. Entonces, el lado derecho vamos a arreglar, mire. Va a ser, esto separado va a quedar e elevado a 1 dividido 100 t por e elevado a c2. Pero eso va a ser simplemente c. Entonces va a quedar c por e elevado a 1 dividido 100 t. ¿Ya? El c pasó a ser lo que yo voy a anotar por aquí en un recuadro. ¿Ya? Por aquí voy a anotar eso del c, mire. El e elevado a c2, eso es simplemente c. Es constante, ¿ya? Es constante. Eso es lo que les decía yo de las constantes, que cuando uno tiene esas constantes, las puede ir anotando como C1, C2 o como quiera, como para poder finalmente poner la C. Esa C se supone que la agrupó a C1, C2 o múltiplos de C1, factores de C2. Entonces todo eso finalmente quedó metido allí. Ya, preguntas hasta allí. Ahora lo que tengo que hacer es despejar la X. ¿Ya? Despejar la X. Entonces ahora, en eso, vamos a poner lo siguiente. Entonces aquí, si yo hago el despeje, ¿cierto? Tendría que pasar este término que está dividiendo acá, multiplicando. Entonces, esto quedaría así. X igual 1 menos 10 elevado a menos 4 X por C por E elevado a 1 dividido 100 T. Entonces, si yo acá arreglo, ¿cierto? Podría ir quedando más o menos así. A ver si... Entonces, a este lado quedaría así, miren. X factor D. Entonces, sería 1. Ya, este factor va a multiplicar allí, por lo tanto va a quedar más C, quizá tenga que poner el nombre al C, pero ahí lo veo, por 10 elevado a menos 4, ¿cierto? Ahí. Y eso igual a C por E elevado a 1 dividido en 100 T. Ya. Lo que hice fue nada más que lo siguiente. Mire, si yo multiplico
¿Ya? Aquí les voy a indicar cómo. Este factor, ¿cierto? Ese factor que lo voy a... Este factor que está ahí, ese lo multiplico por cada uno de los términos que están en el paréntesis. ¿Ya? Y al multiplicarlo por cada uno de los términos que están en el paréntesis va a quedar 1, va a quedar eso. Y después esto va a quedar multiplicado por x, ¿cierto? Va a ser el mismo factor multiplicado por x. Pero eso después yo lo junto al otro lado y que factorizo en x. Entonces, finalmente, el x despejado va a ser, ahora, ahí sí, le pongo x de t, va a ser igual a c por e elevado a 1 dividido 100 t, y todo eso está dividido por el factor que está allí, que es 1 más c por no, está dividido por, aquí falta algo, me falta la multiplicación por el e, ¿cierto? Y aquí tendría que ir e elevado a 1 dividido 100 t. Ahí está. Aquí me falta el exponencial, ¿ah? Por si acaso. Porque va con todo, va con el exponencial. Aquí le falta el exponencial. Lo voy a anotar ahí. En esta parte. Ahí sería. Porque al multiplicar quería el factor numérico por c y por el exponencial. Entonces va a ser 10 elevado a menos 4 por c y por e elevado a 1 dividido 100 t. Ahí está completo, porque si yo hice la multiplicación del término a término, eso también quedó ahí como factor. Y ahí está el factor que estaba apareciendo abajo. Y me faltó el 10 elevado a 4 ahí. Vamos a arreglarlo bien. Entonces aquí también faltó el término. Entonces aquí va a ser 1 más 10 elevado a menos 4 por c. Ahí estamos. Entonces esto, todo lo que acabo de encontrar, ¿ya? Eso es lo que acabo de encontrar es a lo que tendría que haber llegado. Todo esto. ¿Ya? Bueno, incluye la parte de arriba también. Entonces, aquí ya lo que tenemos es la función que andábamos buscando. Esta es la función que nos pide el problema. ¿Dudas hasta allí? Profe, una consulta. ¿Por qué le Ya. puso un más? O sea, ve que antes salía 1 menos 10 elevado a 4x. Sí. Profe, tengo la misma duda. Sale como una suma. No, Ya, ahí mira. Ya, les explico, mira. Si uno hace la multiplicación aquí de eso con eso, les da eso menos 10 a la menos 4x por todo lo que está aquí. ¿Estamos de acuerdo ahí o no? En la distributividad ahí. Sí, hay Ya. que multiplicar. ¿Cierto? Ya. Y está negativo. Y entonces después lo pasa al otro lado. Pero lo pasa con todo, hasta con el 1. No, porque el 1 viene. Mira, lo que pasa es que. Te voy a explicar lo que hice aquí, mira. Que no hice el paso, por eso que puede ser confuso, mira. En esta parte, ¿cierto? La voy a explicar acá abajo, mira. Ahí lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos x, ¿cierto? Voy a tirar una línea acá para que no se confunda con lo de arriba. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el factor x que está aquí. ¿Ya? Y después, al multiplicar término a término, ¿cierto? Viene un más. Porque claro, porque queda con menos. Entonces, pasa al otro lado con más. Entonces queda más. Más. Entonces queda 10 elevado a menos 4, ¿cierto? Por c, por
e elevado a 1 dividido 100 px. Eso quedó al lado izquierdo y queda igual a, como esto está multiplicado por 1, será c por e 1 dividido 100 p. ¿De acuerdo? Y aquí factoricé x, factor de 1 más 10 elevado a menos 4 c por e elevado a 1 dividido en 100 p igual a c por e 1 dividido en 100 t. Y después todo este factor pasó dividiendo. ¿Se entiende? Sí, sí, ahí comprendí. No, es que no había visto la parte de la factorización de X. Entonces Sí, no la vi bien, entonces ahora ya comprendí un poco. sí, sí, lo que pasa es que yo hice ahí, claro, es que estos problemas, eso tienen que de repente hay que tener cuidado con esto y sobre todo con la factura. Entonces aquí yo no quise hacer el paso intermedio, que esto, que son dos líneas, ¿ya? Entonces me salté el paso. Sí, efectivamente, me salté estos dos pasos que están aquí, que serían como los que están aquí al medio, ya en esa parte. Y de ahí recién, bueno, en realidad uno, que fue el que está ahí arriba, porque después el otro está aquí. Ya, ¿alguna otra pregunta? Ah, lo que pasa es que la C es una constante, es una constante de integración. La pregunta que hace Rodrigo, lo que pasa es que cada vez que yo integro, no se olviden que tiene que ir apareciendo una constante, ¿ya? Entonces ahí aparece una constante. Después, este 100 pasó dividiendo al t y pasó dividiendo a la constante. Entonces ya no se llamó C1, po, ya no es la misma. Entonces pasó a llamarse C2. Y después, la C2 quedó así, po. Si yo separo la parte de arriba del exponencial, queda así. E elevado a C2. Entonces a eso le llamé C. Pero es una constante. Esa constante siempre va a estar presente porque no se olviden que cada vez que integramos indefinidamente aparece una constante. Eso es para la pregunta que hace Rodrigo. Ya, ¿alguna otra pregunta? Ya, esto no ha terminado, esto estamos recién empezando, así que voy a borrar esta parte de acá abajo, ¿ya? Entonces, nosotros partimos de un modelo, ¿cierto? Que fue el modelo en cómo se comporta o la razón de cambio de la población respecto al tiempo. Entonces, lo que acabo de encontrar, ¿ya? Lo que acabo de encontrar, que es la función que está oscurecida ahí en este recuadro, esto es, ¿cierto? Es la cantidad de población en un cierto tiempo cualquiera. ¿Ya? Eso es lo que está aquí. Cantidad de población en un cierto tiempo cualquiera. Entonces aquí le voy a anotar eso para que quede ordenado. Eso es la cantidad de población en el tiempo t. ¿Ya? Eso es lo que acabamos de encontrar. Ahora, todos los problemas, bueno, si estamos hablando de población, voy a digamos, tratar de orientarme en eso. Todos los problemas de población, me tengo que encontrar una función que es la función, ¿cierto?, de la cantidad de población. Parto con la razón de cambio, que es el problema original, y luego llego acá, a esta parte donde esto representa la población. Ahora, ustedes probablemente se están preguntando, oiga, ¿y qué hace el CAI y cómo lo determino? Entonces, eso es lo que viene a continuación, pero parece que el tiempo se nos ha hecho corto, así que por lo menos voy a dejar empezado esa mínima parte, ¿ya?
Esto vuelvan ustedes a revisarlo, traten de volver a hacerlo en lo posible, y cualquier cosa que haya diferencia después me comentan, ¿ya? O sea, yo lo que estoy tratando de hacer es el problema lo más... a ver, yo estoy usando el método en realidad, el método. Ahora que en algún lado, no sé, pues haya un número más o un número menos, eso lo tienen que tratar de ver ustedes también, digamos. Entonces, eh, ¿qué dice esto? Dice que cuando el tiempo, cuando el tiempo es 1985, se tiene 100.000. ¿Ya? Sí, sí, eso, claro, eso sirve, así que yo, como le digo, apenas tenga la tarde, generalmente hago la subida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En el lugar de T, ¿ya? En el lugar de T, que sería eso que está ahí. Profe, ¿no es 1980? Ah, perdón, 1980, sí. Ya, 1980. 1980. Ahí, gracias. Entonces, eso es T. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Poner todo de la forma tal cual. Entonces, en la función sería C por E elevado a 1 dividido en 100, 1980, dividido esto dividido por 1 más 10 elevado a menos 4, C por E elevado a 1 dividido 100, 1980, y todo esto está igualado a ¿cuánto? A 100.000. Entonces, de aquí, de esta ecuación, tenemos que encontrar el valor de C, que es lo que también que tenemos que determinar. Ya, yo les voy a poner el valor de C, pero ustedes se van a encargar de verificarlo, ¿ya? Entonces, según lo que yo obtuve, el valor de C, esto lo comprueba. Yo con este asunto de las dudas que tuve ahí en algún momento, fue que me haya confundido también, pues lo tenía resuelto, pero veo que me equivoqué en algunas cosas. Entonces, aquí quedaría, según lo que yo tengo, me dio 10 elevado a 6, ¿ya? Dividido por 9 por E elevado a 1 a 19.8. ¿Ya? Ustedes verifiquen este número, ¿eh? Verifíquenlo porque para poder continuar tenemos que tener bien el número, este número aquí. ¿Ya? Ese número verifíquenlo, ¿ya? Porque, como les digo, yo hice el cálculo de eso, pero puede que me haya, no sé, no creo, pero ahí lo pueden revisar. Ya. Una vez que tenemos el valor de C, lo ponemos aquí. ¿Ya? Entonces ya no aparecería C, sino apareciera el numerito que está aquí. Bueno, hagamos toda la operatoria necesaria que hay que hacer. Acá lo mismo, ¿cierto? Hagamos la operatoria y todo, y hagamos las simplificaciones, y ahí nos va a quedar una función que depende exclusivamente de T. Y ahí recién estamos en condiciones de poder empezar a contestar las preguntas. ¿Ya? O sea, una vez que ya tengo todo ese arreglo, ya podría empezar a tratar de contestar las preguntas. ¿Ya? ¿Dudas? Profe, No ha terminado. eso, Esto no ha terminado. Sí, dime. profe, dice 9 por E elevado a 19.8. Sí. Ah, ya, gracias. ¿Qué pasa? Que eso es, si tú te fijas, es Confirmo el resultado, profesor. el 1980-100. ¿Ah? Confirmo el resultado de ese. Ya, eso el 19.8 es lo de esto, ¿ah? Es 1980-100. Eso da el 19.8. Ya, entonces, como les decía, y traten ustedes de continuarlo. Ese valor numérico que está ahí, lo ponen acá, en C. Lo ponen ahí,
hagan los arreglos necesarios, las simplificaciones necesarias, y va a quedar una función de t. Y ahí recién estamos en condiciones de empezar a resolver las preguntas A, B y C. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿Sí? ¿puede ser que C sea negativo? No podría ser, ¿sabes por qué? Mira, primero, esto representa cantidad de población. Por lo tanto, si el C fuese negativo, esta parte de arriba sería negativa. La parte de abajo es bastante pequeña, por lo tanto no afectaría. O sea, puede que inclusive hasta puede ser positivo la parte de abajo, ¿ya? Pero no debiese pasar. Y aquí tampoco, porque no hay forma que sea negativo, mira. Porque después yo para despejar este número, ¿cierto? Este número de aquí lo paso multiplicando acá. Después paso restando, factorizo y todo. Y ahí van a quedar factores de L a 1 dividido en 100 por 1980. Y eso se van a restar, pero no podría ser, ¿ah? Me da la impresión de que no podría ser. Y aparte que para mirarlo aquí, también, para ir analizando este valor de C, como que no debiese ser. Claro, pero vuelvo a insistir, o sea, igual tiene que ver el análisis con la función. O sea, yo tengo que mirar la función y empezar a cuestionarme. Por ejemplo, si el valor de C fuese negativo, la parte de arriba sería negativa. Entonces, después me tendría que fijar acá abajo, ¿ya? Entonces, si yo miro acá abajo, si el C es negativo, el factor, todo este factor, el 1, sería menos el factor, ¿cierto? Y al parecer ese numerito podría ser hasta menor que 1. Por lo tanto, esto podría ser positivo. Entonces quedaría número negativo arriba, número positivo abajo, negativo. Y no se podría explicar la población, ¿ya? Ahora, eso no significa que en todos los problemas el C sea positivo, ¿ya? Esto exclusivamente está pasando en este problema, ¿ya? Puede que en algún problema sí el C sea negativo, pero eso habría que verlo en el contexto de ese problema. Profe, una curiosidad. Dígame. ¿Ves que usted en el XT, o sea, el T sería como igual a 1 más 10 elevado a menos 4, todo eso? ¿Ya? ¿Y por qué no sería C por eso partido en T? Perdón, ¿en dónde me dices? ¿Por aquí arriba? Sí, por ahí. ¿Ves que sale como X, sale esos números, igual ¿Ya? a algo, y de para abajo pone XT? Sabiendo que, y esa tenemos como similar el denominador, igual número y como un reemplázate, no sé si me entiende. Lo que pasa es que, mira, pero la variable, ¿cierto? Esta es la variable dependiente, ¿ya? Y la variable independiente es t. Entonces, esta representación de aquí es x en función de t. Inclusive yo podría haber obviado esto, haber puesto x nomás. Pero debo entender que x es una función de t. Eso es lo que está diciendo eso. Es como cuando uno dice f de x. Aquí es x de t. X función de t. No, sí, comprendo eso, pero que yo digo la parte de la función, la parte del denominador, que me salió como, o sea, sí, que es como muy similar a la parte del t. Entonces no sé si se podía poner como un t algo, pero era como pura curiosidad, ¿no? Tú dices que esta parte. Sí, la parte del denominador, porque es como similar a la parte de la parte del t, que es como muy parecido y... Sí, pues lo que pasa es, mira, si es que esto tiene que ver con esto, pues, tiene que ver con esto que está en azul, porque si uno lo multiplica, por eso que sale el factor es similar, porque ese es el factor que se repite, el que está en azul. ¿Sí o no? ¿No me entiende? No, sí. Ya. No, pero tenía otra curiosidad, pero creo que ya me respondí, pero... Ya, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Profe. ¿Sí? Puse la ecuación esa para confirmar la constante. ¿Ya? En la página donde utilizaba para resolver algunas integrales. ¿Ya? Se llama Symbolab. Sí lo ubico. Y me dio que el C era lo que usted puso, pero en negativo. ¿Es negativo? Sí, por eso estaba preguntando si es que podría ser negativo o si dice algo más. Mira, ¿qué te parece si la próxima clase está el control, pero el lunes
me acuerdan, porque esto lo tengo que continuar, esto falta. Entonces ahí me acuerdan y vemos el paso. Vemos los pasos aquí de aquí al valor de C, ¿ya? Ahí lo volvemos a mirar. ¿Te parece? Bueno, Ya. ¿Alguna otra ¿cómo hacer pregunta? el control? ¿Ah? ¿El control cómo hacer? ¿En qué sentido? ¿Por ¿Qué dónde materia? vamos a hacer? ¿Ah? ¿Por dónde vamos a hacer? ¿Por qué plataforma? En Reco. Reco 1. Ya. ¿Ya? Y si hay algún problema, si es que algún compañero no le abre, le mandamos un correo. No, porque es una pregunta con alternativa. O sea, un control con alternativa, así que no, eso después lo resolvemos. Después se resuelve al final cuando está en la situación y ahí vemos qué se puede hacer. Ya, pero, por ¿Ya? ejemplo, que ya me pasó el semestre anterior de que por causa del récord no pude hacer varias pruebas. ¿Ya? Y le tuve que mandar correo a algunos profesores. ¿Ya? Pero algunos no me respondieron a tiempo. Mira, ¿Puedo es que sí, tengo que mandarle correo entonces? sí, apenas, sí, mira, si cualquiera que tuviera el problema me tiene que mandar un correo diciéndome que se le cortó la luz, que no tuvo internet, cualquier situación que sea justificada como para no haber dado el control, y eso yo lo tomo y lo dejo como antecedente. Después al final tengo que resolver esos problemas. Ya los cito en otro momento, no en lo inmediato, pero los citaré en otro momento, ¿cierto? Para que se conecten en otro momento cuando esté la situación, o sea, cuando se pueda hacer eso, y ahí se podrá dar el control, ¿ya? Mi correo es lcon@uten.cl. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Ya, eso lo voy a ver, Yerko, ¿ah? Vamos a ver el tema vamos a ver este despeje, ¿ya? Lo vamos a volver a revisar. Ya, eso lo vamos a hacer el lunes. Bien, nos estamos comunicando el viernes. Que estén bien, chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe, cuídese. Igual ustedes, chao. Chao, profe. Hasta la próxima, profe. Nos vemos.